grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego, Señor, y anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego, Señor, derrama de tu fuego, Señor, derrama de tu fuego, Señor. Amén. Gloria a Dios, que el Señor derrame su gloria y su fuego sobre nosotros. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias, chicos. Gloria a Dios. Amén. Pues quiero compartir contigo una palabra que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Ayer en la asamblea compartí una pincelada y hoy vamos a extendernos un poquito más en lo que Dios ha estado hablándome. Y el título de esta prédica en esta tarde, por ponerle un título, le he llamado ¿Avivamiento o desierto? Y si yo te preguntara esta tarde, ¿qué prefieres? Ya sé lo que prefieres. ¿Cuántos quieren el desierto? Nadie, ¿verdad? Avivamiento o desierto. Vamos a ir viendo a lo largo sobre todo de Hechos de los Apóstoles, algunos textos que voy a ir mencionando y leyendo, para ir viendo un poquito la vida de la primera iglesia, ¿verdad? Ese mover del Espíritu Santo, esas oraciones contestadas que tanto nosotros estamos esperando, anhelando también que Dios responda en situaciones, en ciudades, en iglesias. Y vamos a empezar con Hechos capítulo 1, versículo 4. Yo no sé cuántos han experimentado un avivamiento en su vida, ¿verdad? ¿Qué es avivamiento? Avivamiento es avivar, ¿verdad? Es encender, es excitar, ¿no? Es algo que está medio apagado, como cuando uno está en una hoguerita y parece que solo hay brasa medio encendida y de repente soplas un poco y de repente vuelve la llama a surgir, ¿verdad? Y ahí la llama del Espíritu Santo que está ahí, parece que en nuestra vida como que se apaga, como que no, como que tira, como que no tira, y de repente viene el soplo del Espíritu Santo, ¡wow! Y se aviva uno, ¿verdad? Y viene el poder de Dios sobre tu vida, te renueva, te restaura. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cómo estaban? Juntos. ¿Qué les mandó? Que esperasen. La promesa de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una promesa, la promesa pentecostal que llamamos, es la venida del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo, hacemos una distinción, evidentemente, a lo que ocurre en Juan, en los últimos capítulos de Juan, cuando Jesús, ya después de haber resucitado, dice que sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu. O sea, ellos ya reciben el Espíritu Santo y es lo que llamamos, lo que entendemos por esa salvación. Cuando una persona entiende, cuando una persona acepta, entrega su vida a Cristo, automáticamente dice la Biblia que Jesús lo que hace es borrar nuestros pecados. El Cordero de Dios quita el pecado de nuestro corazón y el Espíritu Santo, que es santo, viene a morar en nosotros y atestigua, ¿verdad?, nuestro espíritu
de que algo ha ocurrido, hemos pasado de muerte a vida y somos hijos de Dios. Ya tenemos, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Dice, ustedes no andan en las cosas de la carne, no piensan en las cosas de la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ahora, como creyentes ya tenemos el Espíritu, pero Jesús ya tenía a los discípulos el Espíritu Santo morando dentro de ellos, había soplado y les dijo, recibid el Espíritu, pero ahora les dice, esperar. Porque ahora no solo va a estar sobre vosotros. Hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y habla de una investidura, lo que menciona en Lucas 24, 45. Es el mismo mandamiento en diferentes evangelios, aunque evidentemente el mismo que escribe Hechos y Lucas es el mismo evangelista Lucas. Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y fijaos que ¿verdad? El acento donde lo pones sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y la palabra investido es la palabra griega que se utiliza como para hablar de una investidura, de un ropaje, cuando uno se pone una ropa y viene el Espíritu Santo sobre ti y te inviste, te llena, ¿verdad? Te cubre. Hechos 1.13, vaya conmigo a Hechos 1.13. Estamos en el mismo contexto donde Jesús, antes de ascender a los cielos, le está dando, dice la Biblia, que por el Espíritu Santo les dio instrucciones a sus discípulos. Y dice en Hechos 1.13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran, dice, como 120 en número. Fijaos, 120 personas reunidos en un lugar que estaban haciendo, perseverando unánimes en oración y en ruego. Oración y ruego. Cuando habla de oración, habla de una oración ferviente. Y cuando habla de ruego, habla de una súplica, de una petición. Estaban pidiendo, estaban orando de una manera ferviente, perseverante, que estaban pidiendo la promesa del Espíritu Santo. Los discípulos recibieron la orden de reunirse, esperar, orar hasta. No era quedaos ahí eternamente. Oren ahí continuamente porque ahí fuera en el mundo está la cosa mal y vaya a contaminar. De hecho, dice Pedro en su predicación, le dice a la gente que está convirtiendo, apártense de la perversión de esta generación. Apartaos de la perversión de esta generación. O como dicen otras versiones, apartaos de los que quieren pervertir, los pervertidores. Entonces, los discípulos tienen la orden de esperar hasta que algo ocurra, hasta que venga la promesa. Estuvieron 120 personas allí reunidas. Imagínense, yo no sé cómo sería aquello de grande, si tendría aire acondicionado o no lo sé. Pero estaban allí reunidas 120 personas orando, suplicando. Y nos dice las Escrituras que estuvieron alrededor de unos 10 días. Unos 10 días orando. Otras versiones, fijaos que dice que estaban juntos en un mismo lugar. Así que, ¿cuántos creen que es bueno estar juntos en un mismo lugar orando? Es bueno, ¿verdad? Cuando nos juntamos aquí como iglesia y uno ve y dice, ¡guau, cuánta gente! ¿Verdad? Y nos gozamos, nos alegramos cuando uno levanta su voz, cuando otro habla en lengua, cuando, ¿verdad?, el Señor se mueve, cuando vemos a una persona tocada por el Señor, quebrantada. Es bueno que el pueblo de Dios se una. Dios habita en medio de la alabanza. Cuando hay 2 o 3 en su nombre, Él está en medio. Y en los martes, cuando venimos a orar, claro que es bueno, es una bendición. Y eso hay que hacerlo porque evidentemente la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, aún sabiendo que aquel día, el día en que Cristo viene, se acerca, ¿no? Entonces hay que congregarse, hay que estar juntos, hay que estar orando, es un mandato del Señor.
Ahora, fijaos lo que dice en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, ¿cuándo llegó el día de Pentecostés? Habían pasado alrededor de unos 10 días, desde que comenzaron a orar juntos a este día. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo comenzaron? Unánimes juntos, perseverando. ¿Y cómo estaban después de 10 días? Unánimes juntos. A veces tú juntas a 3, 4 personas en una casa solo metidos 10 días y muchas veces no terminan como han empezado. Yo he vivido, y algunos también, hemos estado, yo estuve estudiando durante 3, casi 4 años en Córdoba, en un seminario, el Instituto Bíblico que tenemos, la Facultad de Teología, allí en Córdoba, y 4 años allí con gente de muchas naciones o de otros lugares, conviviendo y solo separándonos para dormir. Comíamos juntos, vivíamos juntos, desayunábamos juntos, en los cultos juntos, y 4 años dan mucho tiempo como para rozarse unos con otros. Hay carácter de todo tipo, ahí sale todo. Sale el viejo hombre, el viejo hombre, y el otro también, el viejo la mujer, sale todo, ¿no? Entonces, pero fíjate que dice que después de 10 días estaban todos unánimes juntos, y de repente, sin esperar, sin saber qué día iba a venir, de repente, sin esperarlo, sin ningún tipo de anunciación, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo jamás hubiera descendido sobre esa casa si no hubiera habido ahí personas orando. Porque Dios, como decía M. Bones, Dios no desciende sobre personas ni sobre métodos. No desciende sobre lugares ni sobre métodos, desciende sobre personas. Personas de oración. Dios no unge métodos, no unge lugares, unge personas llenas del Espíritu Santo, unge personas que se consagran a Dios. Cuando hay un hombre, una mujer, cuando hay gente que se reúne para orar, ahí está el Espíritu de Dios para descender, para tocar, para llenar. Entonces dice que vino sobre aquello, llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Yo no sé cómo sería aquello. ¡Guau! ¡Qué tremendo, ¡Guau! ¡Qué tremendo lo que sería! Menudo culto pentecostal, ¿verdad? Para no irse de aquí, va a decirle Pedro, Pedro, ¿qué te parece si cerramos las puertas, las ventanas y de aquí no nos movemos? Y dice que lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron no uno ni dos, no 119, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo era aquello? 120 personas comenzaron a hablar en lenguas. Yo no sé cómo sería, pero eso llegó, estaban dentro, arriba, metidos. Dice que entraron, o sea que no estaban fuera, pero afuera había mucha gente, porque era el día en Pentecostés, gente judía de todas las naciones vinieron a Jerusalén para celebrar y empezaron a escuchar lo que estaba ocurriendo. Decían, ¿pero qué está ocurriendo esto? Son las 9 de la mañana, las 9 de la mañana. Y estos parece que están borrachos porque están hablando una lengua, balbuceando. Pero uno decían, pero estamos escuchando nuestro idioma, en otro. Habían naciones, la Biblia menciona creo como 12 naciones, pero habían muchas más. Entonces, ahí estaba el Espíritu Santo moviéndose. Y esto es el fruto, hermano, de la oración. El fruto de la oración persistente, unánime, perseverante, con hambre, con deseo. Es el fruto de la perseverancia. Cuando uno persevera, es el fruto de la unidad. Es el fruto de la obediencia, es el fruto del hambre por Dios, por su reino. Cuando uno persevera y persevera con anhelo, con deseo, llega un momento donde los cielos son abiertos, wow, y empieza a ocurrir algo. Mi primer encuentro, por así decirlo, yo creo que alguna vez lo he explicado, mi primer encuentro así con el Señor, impactante, fue hace muchísimos años. Yo tenía 13, 14 años en el pantano, el pantano, a las 12 de la noche. Yo me fui con mis padres, con otro matrimonio, a orar para allí. Yo no había orado en mi vida, yo no sabía lo que era orar, ni hablar con Dios. Yo recuerdo que estaba allí a las 12 de la noche, había luna llena, me acuerdo perfectamente, como si fuese ayer, porque fue un antes y un después. Y yo recuerdo que andaba por ahí, por el campo de fútbol que había allí, mirando al cielo y decía, Dios, yo no sé, estás ahí, no estás ahí, si me amas, no me amas, yo solo sé que te necesito. Yo quiero experimentarte. Yo no sé cómo fue esa oración, pero llegó directo al cielo. Yo creo que un ángel agarró la oración y fue corriendo para allá, fue por vía express. No pasó un minuto, de repente comencé a sentir un derramamiento del Espíritu sobre mi vida en ese lugar.
yo empecé a llorar, y literalmente sentí, como dice Juan, como dice Daniel, Ezequiel también lo menciona, creo, en alguna ocasión, las fuerzas se me fueron del cuerpo. Empecé a sentir una debilidad que tenía que agarrarme a la portería porque literalmente mis piernas no me sostenían. En una presencia de Dios, lloraba. Creo que estuve alrededor de unas 2 horas sin poder parar de llorar, sintiendo la presencia de Dios impresionante. Entonces, cuando alguien ora con hambre, con deseo, con necesidad, perseverando, hay respuesta del cielo. Amén. Así que no deje de orar y de creer. Entonces, cuando el pueblo de Dios se reúne en oración y súplica unánime, el Espíritu Santo es derramado. ¿Cuántos desean esto? Deseamos esto, ¿eh? Nos gusta el avivamiento, amén. Los cultos de gloria, nos gusta. A todos nos gusta este tipo de cultos, donde podemos escuchar la alabanza, ¿verdad? Y que hayan de todo tipo de instrumentos, alabanza poderosa, y sentir la presencia de Dios, ser ministrado, gloria a Dios, claro que nos gusta, a mí me encanta. Las vigilias donde podemos derramar nuestro corazón delante de Dios, momentos oportunos, juntarse en una casa a orar, o sea, todos los momentos donde nos juntamos para orar son buenos. Y cuando un culto empieza a manifestarse Dios de esa manera, se siente, porque uno dice, se nota. Todos los cultos, Dios está en todos los cultos. Dios es presente, omnipresente, y Él está en todo momento. A veces no lo sentimos, a veces no es que Dios no esté, simplemente porque yo no estoy en un mejor momento, simplemente no lo siento, pero Dios siempre está. Yo no puedo decir, este día fue un culto bueno, este día fue un culto malo. No, Dios siempre está. Cuando uno viene con disposición a escuchar, a alabar a Dios, Dios siempre está ahí. Pero hay cultos donde uno dice, ¡guau! ¿No? Y hay un culto donde dice, ojalá esto dure, ojalá que Juan acaba de percibir que no suba y que continúe la alabanza. Yo recuerdo en el seminario cuando estábamos allí, que por la misericordia de Dios, Dios nos permitió, en el año 98, 99, nos permitió experimentar a los estudiantes que estábamos allí un avivamiento. Experimentemos más de un año y medio, más o menos duró aquel avivamiento, aquel mover de Dios. Y recuerdo que los cultos duraban 1 hora y cuarto, que era lo establecido antes de continuar con la siguiente clase. Era de 11:25 de la mañana en adelante, 1 hora y cuarto, a la hora siguiente teníamos una clase. Entonces no podíamos alargarlo más porque evidentemente habían clases. Entonces habían 3 canciones, 3 alabanzas y la predicación. Cada día, de lunes a jueves. Y cada día le tocaba a alguien presidir la alabanza y cada día le tocaba a otro estudiante predicar. En ocasiones me tocaba a mí predicar y empezaba el de la alabanza, una canción, 2, y empezaba la gloria de Dios a manifestarse en aquel lugar. 22, 23 personas éramos en aquel entonces, empezaba Dios a manifestarse, y cuando ya estaba por la tercera canción, la gente estaba de rodillas, unos clamando, otros llorando. El que estaba persiguiendo me decía, me miraba y me decía, ¿qué hago? ¿Sigo o subes a predicar? Yo decía, sigue, que el Señor se mueva, que mañana tenemos otro culto y tendremos la oportunidad, ¿no? Había momentos donde uno no quiere que termine eso. De hecho, hay una canción que dice, hay momentos que no deberían de terminar, ¿verdad? Un momento donde había un hombre de oración, no sé su nombre, pero tengo ese testimonio en mi mente desde hace muchísimos años que lo leí. Ese hombre de oración era un hombre apasionado por la oración, se metía a orar en su cámara secreta. Y era un hombre de dinero, tenía a sus criados, y un día le dijo a su criado, mira, voy a meterme a orar, a hablar con Dios 1 hora, no puedo orar más tiempo, tengo muchas cosas que hacer, pero en 1 hora me toca en la puerta y me avisa de que ha pasado 1 hora. Sí, Señor, claro que sí. Se mete aquel hombre a orar y empieza a orar con toda pasión, clamando a Dios. El criado que llega ya a la hora va a tocar la puerta y lo escucha aquel hombre, el Señor, clamando con toda pasión, y dice, ¿cómo voy a molestarle ahora? Así que lo deja, pasan 3 horas, y a las 3 horas el hombre ya dice, voy a llamarlo, toca la puerta, Señor, que ya ha pasado 1 hora, ya me han pasado 3 horas, que ya ha pasado 1 hora. ¿1 hora? ¡Qué rápido ha pasado! Habían pasado 3 horas. Cuando uno está en la presencia de Dios, el tiempo vuela, ¿verdad? No hay tiempo para terminar. Como diría Pedro, hagamos una enramada, ¿verdad? Imagínense, uno dice, Pedro, que Pedro siempre metiendo la pata, siempre diciendo lo que no tenía que decir, ¿verdad? Quedémonos 7 días más aquí, Jesús, porque era la fiesta de la enramada, donde hacían unas enramadas con palmas, con no sé qué, entonces, y se quedaban duraban 7 días aquella fiesta. Entonces, en un contexto, imagínense, en un contexto donde Jesús agarra a Pedro, agarra a Juan, agarra a Jacobo y dice, vénganse conmigo, deja a los otros 9 abajo, ministrando las necesidades
Si hay un endemoniado, libérenlo. Si hay un enfermo, sánenlo. Nosotros vamos para allá, suben para allá. Y cuando estaba allí, dice, el rostro de Jesús se transfiguró. La gloria de Cristo. Aparece Moisés y aparece Elías, que representaba la ley y los profetas, las dos personas más importantes para los judíos. Y de repente dice que estaban viendo aquello y dice que una nube los cubrió, una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Imagínense en esa situación. Y Pedro dice, hagamos una enramada. Yo hubiera atado a Jesús con una cadena allí. Digo, aquí no nos movemos. Aquí no nos movemos. Esto tiene que ser eterno. Aquí no podemos irnos, ¿no? ¿Quién no quiere estar ahí en ese momento? Nadie quiere terminar ese momento. La gloria de Dios manifestándose, viendo al Hijo de Dios transformado, escuchando la voz de Dios. Hermano, están metidos en la nube de Dios. ¡Wow! Pero abajo había un hombre con un hijo endemoniado. No podían quedarse en la nube. No podían quedarse eternamente en la gloria porque había necesidad abajo en la montaña. De hecho, Jesús baja y que encuentra a sus discípulos que había dejado para ministrar, para predicar. ¿Cómo los encuentra? Discutiendo con los religiosos. Literalmente usted puede leer la Biblia, está discutiendo con los religiosos, con los fariseos. ¿Por qué discute? Porque habían intentado liberar a un joven endemoniado y no pudieron. Estaban discutiendo. Y literalmente dice, cuando Jesús vino, los halló discutiendo. Yo a veces me pregunto, cuando Cristo venga, ¿cómo me va a hallar? ¿Me va a hallar discutiendo sobre si hay que levantar las manos o no? Sobre si hay que hablar en lengua o no? ¿Sobre doctrina, sobre teología? ¿O me va a encontrar haciendo lo que Él me mandó que hiciera? Y estaba discutiendo allí, ya conocemos la historia. Abajo había un hombre necesitando un milagro para su hijo. El propósito de esos tiempos, hermanos, cuando sentimos la presencia de Dios, cuando entramos, cuando en los cultos incluso somos llenos del Espíritu Santo, cuando los 120 estuvieron ahí perseverando, no fue Jesús, nos dijo, estar ahí hasta que venga el Espíritu, cuando venga el Espíritu, quédense todo el tiempo que quieran, porque ahí es donde realmente se siente a gusto. No, hasta que venga el Espíritu y después salgan y prediquen el Evangelio. Sean testigos a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de tierra. Vayan a predicar el Evangelio. No se queden ahí. El propósito de estos tiempos donde Dios nos toca, nos renueva, nos restaura, nos levanta, nos habla, nos infunde la fe, es ir y ser testigos de Cristo. No podemos quedarnos en las cuatro paredes. Nos encantaría poder tener tiempo de disfrutar solamente de nosotros y llenarnos con el Señor, pero no estaríamos llevando a cabo la gran comisión. Seríamos creyentes, bueno, en cierta manera llenos del Espíritu Santo, pero ¿para qué? Dice Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido. ¿Para qué? Para liberar a los oprimidos, para sanar a los ciegos, para abrir, ¿verdad? Para proclamar la buena noticia. Hay un propósito de que el Espíritu de Dios venga sobre nuestra vida. Y a partir de este momento donde vemos este derramamiento en Hechos capítulo 2, a partir de este momento vemos una serie de acontecimientos que engloban lo que muchos denominan un avivamiento. Viene el Espíritu Santo, unge a los apóstoles, unge a los 120. Pedro se pone de pie, empieza a defender, hace un sermón tremendo, ungido por Dios, citando las Escrituras. Se convierte en 3.000 personas. ¿Qué haremos? Dice la Biblia que de repente los que estaban escuchando se compungieron de corazón. La palabra compungir es una palabra que Lucas escribe en griego que significa atravesar completamente el corazón. La palabra que salía de la boca de Pedro lo atravesó. Hubo convicción de pecado. 3.000 personas que venían a celebrar la fiesta de los judíos dicen, ¿qué haremos? Arrepiéntanse cada uno de vosotros, bautícese para el perdón de los pecados y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Se convierten 3.000 personas, se bautizan, se añaden a la iglesia, comienzan a perseverar en la doctrina de los apóstoles, comienzan a ver milagros. Capítulo 3, de repente se encuentran con aquel cojo, toda la vida sentado allí, la gente acostumbrada a que la gente le echara monedas, pero viene Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Un milagro tremendo y la gente se agolpa. Pedro diciendo, no miren a nosotros, no es nuestro poder, es Jesús de Nazaret. Y empieza a ocurrir milagros, maravillas. Wow, después otras 5.000 personas se convierten. La iglesia persevera en los hogares, en las casas. La gente que empieza a vender sus cosas. No había necesitados allí. Bueno, eso es un avivamiento. No los cultos que podamos tener de gloria a Dios, ¿verdad? No, son cultos que transforman la vida de las personas. Son cultos donde uno entra de una manera
y sale de otra. ¿Qué ha ocurrido en la iglesia? Dios me transformó. El avivamiento puede ser genérico, pero también puede ser muy personal. Uno está avivado, entendido. Hechos capítulo 6. Acompáñenme, Hechos capítulo 6. Y ahí nos habla de lo que está ocurriendo. Dice que hay crecimiento en la iglesia. Como estaba creciendo, dice, creciendo el número de los discípulos. Qué bueno que digas de los discípulos, porque a veces en las iglesias crece el número de creyentes. Pero a veces es mejor, o sea, una cosa es ser creyente y otra cosa es ser un discípulo. Discípulo es alguien que sigue a Jesús, que obedece a Jesús, que está bajo un maestro, con el propósito de aprender. Hechos 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, dice. Y es lo que decía ayer en la asamblea, cuando hay crecimiento, vienen los problemas. Porque ¿quién trae los problemas? Nosotros. Somos problemáticos de manera natural, todos a nivel general, unos más, unos menos, pero tenemos problemas. ¿Por qué? Porque nos juntamos 3 personas y tenemos una mentalidad diferente de cómo hay que pintar la iglesia. Uno dice, yo la pintaría gris, yo la pintaría blanco, pues yo ni la pintaría. Y entonces empieza a haber discusiones. Entonces, cada vez que hay 2 personas, hay discusión. Entonces, ahora, si somos uno, a veces tú discutes contigo mismo, solamente, ¿verdad? Pero hay discusión, entonces hay murmuración, pero no hay que quedarse en la murmuración. Vienen los apóstoles y dicen, esto vamos a arreglarlo. Busquen personas llenas del Espíritu Santo. Buscan personas llenas del Espíritu Santo que se encarguen de esto. ¿De qué? Servir la mesa. Mire, si yo encuentro a 7 personas llenas del Espíritu Santo, de fe, testimonio como esto, los pongo a predicar. Pero ¿qué hace Pedro y los apóstoles? Los ponen a servir la mesa. Entonces, tremendo. Y eso nos habla de cuál es el nivel que nosotras veces, cuál es nuestro nivel, qué pedimos, ¿verdad? Necesitamos una mujer, mira, coge a este mismo. O coge a este, o un profesor de escuela dominical. Pues mira, esta persona está sin hacer nada. No, ellos están diciendo, necesitamos personas llenas del Espíritu Santo. Que tengan un buen testimonio y que tengan fe. Imagina, wow. Por eso dice en el capítulo 6, versículo 7, después de poner a estos hombres, dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. O sea, no era una suma, no era un goteo, era una multiplicación de discípulos que se van a añadir a la iglesia. ¡Wow! Tremendo. Y ahora vamos a Hechos capítulo 8. Estamos aún en el avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento? ¡Gloria a Dios! Estamos en el avivamiento. Ahora vamos a pasar al desierto, no se preocupe, ¿verdad? Pero estamos en avivamiento aún. Hechos capítulo 8, hay una persecución. Evidentemente, pues, ¿qué sucede? Cuando la iglesia, cuando el poder de Dios empieza a afectar a una sociedad, afecta costumbres, afecta tradiciones, pone nervioso al enemigo y pone nervioso a la gente que no quiere el evangelio, como pasó también en los tiempos de Pablo, por ejemplo, con Diana de los Efesios. Llegaba un momento donde Pablo predicaba, comenzaron a quemar los libros de brujería, la gente empezó a perder dinero. Si aquí empezara en Elche o en España a convertirse la gente a miles, muchos adoradores de María, de los santos, dejarían de adorar a los santos y el negocio caería en picado. ¿Y eso qué traería? Persecución contra la iglesia. Eso es normal, eso son las consecuencias. Entonces hay una persecución contra los cristianos, contra la iglesia. Empiezan a huir unos para aquí, otros para allá. ¿Y qué hace Felipe? ¿Quién era Felipe? Uno de los diáconos que servían las mesas. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que estaba capacitado, pero que estaba sirviendo las mesas, huye para Samaria. Y dice en el versículo 4 de Hechos 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Iban huyendo por un lado por otro, pero ¿cómo? Anunciando el Evangelio. Y dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces imagínense por un momento, esto está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Sirviendo las mesas, poniendo las sillas, limpiando, haciendo lo que quiera en la iglesia, está lleno, viene al culto, ¡oh, la gloria de Dios llena! Usted se va para casa y mientras va a casa, tarda 10 minutos, se encuentra con 1 o 2 personas y empieza a predicar a Cristo de aquí a que llega a casa. Y la gente empieza a juntarse unánime a lo que usted está diciendo, quieren escucharle, tienen hambre de escucharle. Y dicen, no solo quieren escucharle, empiezan a ver
y a oír lo que usted está haciendo de parte del Señor, milagros, maravillas, prodigios, porque estaba predicando a Cristo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice literalmente, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. ¿Quién era Felipe? ¡Wow! Era un discípulo del Señor, un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si él estuvo entre los 120, no lo sé, posiblemente no. Era otro que se convirtió quizás entre los 3.000 o los 5.000, o era uno más, no lo sé, no lo menciona. Pero dice que muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Una ciudad sentada en tinieblas, quizá había tristeza por las circunstancias, por la enfermedad, por la opresión. Había brujería porque vemos a Simón el mago que engañaba a muchos, desde el más poderoso hasta el más pequeño. Y de repente hay un gran gozo en la ciudad porque Felipe está predicando a Cristo. ¿Qué sucede en aquel lugar? Un avivamiento. Bueno, esto es lo que estamos orando. Estamos orando por Elche, que haya un avivamiento, ¿se imagina? Estamos orando y de repente usted sale a la calle a predicar y empieza a la gente a convertirse. Seguro que usted no quiere irse a Barcelona ni a Madrid, que usted quiere quedarse en Elche porque está ahora el Señor respondiendo lo que tanto tiempo ha orado, ¿verdad? Uno viene a la iglesia, los enfermos se sanan, la gente se convierte, hay una cola tremenda para entrar. Uno dice, yo quiero ir a esa iglesia porque Dios se está moviendo ahí. Uno no se quiere ir a otro lugar porque Dios se mueve, quiere estar donde Dios se mueve. Y Felipe estaba en ese momento. Yo no sé si él había orado por Samaria. Yo no sé si él estaba en sus planes ir a Samaria o no, no lo sabemos. Él estaba haciendo lo que le tocaba hacer, que era servir las mesas, fielmente en el servicio. Y entonces se tiene que mover, quizás por las circunstancias, pero él aprovecha las circunstancias para hacer lo que cree que tiene que hacer, la labor que es predicar el Evangelio. No ha sido considerado como un apóstol, quizás no pusieron sus manos para que hiciera otra cosa que no sea servir las mesas, pero él tenía claro que tenía un llamado, como todos nosotros tenemos, a ser discípulos. Y empieza a predicar, Dios se mueve. ¿Y qué sucede? Tiene que llamar a los apóstoles. Vengan para acá, Samaria, que algo está ocurriendo aquí. Se escucha la noticia, él no puede enviar un WhatsApp, porque evidentemente no había en aquel tiempo, no había un correo electrónico, no había una llamada telefónica, no sé cómo la gente se enteró o cómo él mandó, quizá un mensajero, pero vinieron los apóstoles para que vinieran y pusieran las manos sobre los que estaban siendo bautizados para que recibieran el Espíritu Santo. Ahí Simón el mago también se convierte a Cristo, supuestamente, porque luego había en su corazón otras cosas. Y fijaos qué tremendo. ¿Sabes qué hubiera hecho yo si hubiera sido Felipe? Muchas gracias, Pedro, Juan, Jacobo. Ahora ya puedes ir, yo me encargo de la iglesia aquí en Samaria. Bueno, y al fin y al cabo soy yo el que lo he provocado esto. Al fin y al cabo ha sido mi oración, ha sido mi predicación, así que... ¿Pero qué hace? Él no se apropia de lo que está ocurriendo. No hay una apropiación en su corazón de lo que está ocurriendo. Él llama a los apóstoles, a las autoridades para que se encarguen. Él no. Y a veces pasa en las iglesias, pasa en el mundo cristiano esto como que, sí, hombre, yo tanto tiempo orando por esto y ahora se va a encargar otro del fruto. No, este es mi fruto, este es mi trabajo. No, Felipe entendía claramente que él estaba ahí, ¿verdad? Como un siervo inútil, lo que tengo que hacer hago, ¿verdad? Y la gloria es para Dios y el fruto es del Señor y las ovejas son suyas. Y él predica a Cristo y cuando está en medio de un avivamiento, lo que todos deseamos, anhelamos, escucha la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Queremos escuchar la voz de Dios? ¿Estás seguro? Porque a veces Dios nos habla cosas que no queremos escuchar. Todos queremos escuchar la voz de Dios, pero a veces no queremos escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Versículo 26. Felipe está en medio de un avivamiento poderoso del cual a mí me hubiera encantado estar ahí y le aseguro que yo hubiera hecho lo posible por quedarme. Pero dice, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quieres que te hable un ángel? Señor, háblame. Y luego cuando el Señor hablaba dice, Señor, mejor no hubieras hablado. ¿Qué, Señor? No te había escuchado. ¿No? Y un ángel del Señor habla a Felipe en medio de un avivamiento poderoso y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Menudo cambio. Avivamiento en Samaria, la gloria de Dios, enfermos, los demoniados siendo libres. Y te vas al desierto ahora. Al desierto. Yo ¿sabes qué había dicho? Señor, voy a pedir confirmación si esto es de Dios o no es de Dios. Voy a preguntar a los apóstoles que son más espirituales que yo. Y a lo mejor esto es mi carne, quién sabe, ¿verdad? O a lo mejor, Señor, como diría a uno, Él va aquí, envíalo a Él, ¿verdad? No me envía a mí.
Aquí hay profeta, ¿no? Que hable él, ¿no? Entonces, pero Felipe escucha la voz del Señor a través de un ángel, le dice, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén hasta Gaza, el cual es desierto. ¿Qué hace Felipe? Se va, ¿y qué sucede con el avivamiento? Ahí están los apóstoles. Como algo que no le pertenece, como algo que no lo he provocado yo. No tiene que ver conmigo. Yo he predicado, yo he hecho, pero siervo inútil soy. El poder, la gloria de Dios, ahí se queda el avivamiento. Posiblemente se levante una iglesia en Samaria, posiblemente toda esta gente que se convierte, hay que, como en Jerusalén, discipularlas, enseñarlas, bautizarlas, que se congreguen, se encargan a los apóstoles. Él se va para el desierto, entonces él se levanta, se va sin rechistar, y sucede que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido de Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro, escuchando, leyendo el profeta Isaías. Y está allí él y escucha la voz del Señor que le dice, acércate al carro. Felipe se acerca a aquel carro, imagino corriendo un poco, porque el carro irá con ¿no? Corriendo para allá, y le escucha que estaba leyendo Isaías, varón de dolor experimentado en quebranto, Isaías 53. Y entonces se sienta a su lado y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Se sienta a su lado y comienza a explicarle desde toda la escritura hasta llegar a Jesús. Y aquel hombre llega a un momento donde entiende, se salva, se convierte, ven agua en el camino y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice que descendió del carro, lo bautizó, wow, y el Espíritu lo tomó y se lo llevó a Felipe y lo puso en otro lugar. Y cuando yo leía esto y el Señor me hablaba en mi corazón de esto, hermano, decía, wow, de Samaria, avivamiento al desierto. Y claro que queremos el avivamiento y queremos cultos de gloria donde Dios se mueva, donde Dios se manifieste, queremos ser usados por milagros, maravillas, pero no podemos olvidarnos, hermanos, que hay muchos desiertos ahí fuera donde hay gente que está necesitando y buscando a Dios. Y Dios nos hablará en un momento dado. Y nos hablará habiendo sido llenos del Espíritu Santo, habiendo tenido una experiencia con Dios, habiendo entendido, ¿verdad?, su presencia, habiendo disfrutado de su presencia, nos va a enviar, nos va a comisionar, de hecho Él ya lo ha hecho, nos comisiona para ir fuera y predicarle a una persona que está en un desierto donde hace calor, donde no sabemos si nos va a escuchar o no va a escuchar, y está escuchando a alguien de otra cultura, a alguien de otra religión, alguien que está teniendo inquietud por la palabra, por el Señor. Dios nos va a guiar a que nos movamos del lugar de avivamiento, de la comodidad, donde se siente la gloria de Dios, donde no tenemos que hacer nada porque Dios ya está, al lugar donde hay que predicar, hay que enseñar, hay que sentarse al lado de Él, hay que preguntarle, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes que Dios te ama? ¿Entiendes que Jesús murió por ti? ¿Entiendes que Dios tiene una palabra para ti? ¿Entiendes que hay propósito para tu vida? ¿Entiendes que Dios puede librarte, sanarte? ¿Entiendes que hay un cielo en el infierno? Necesitamos hombres como Felipe, mujeres como Felipe, hermanos, llenos del Espíritu Santo, sensibles a la voz de Dios, pero sobre todo obedientes y dispuestos a dejar la comodidad para salir ahí fuera. Eso necesitamos. Y lo bueno de todo es que como iglesia no tenemos que renunciar a la gloria de Dios, no tenemos que renunciar a los cultos de la gloria de Dios, porque como digo, nos congregamos los domingos, venimos a las vigilias, estamos ahora los martes, los jueves, y estamos sintiendo la verdad la gloria de Dios y oramos. Uno puede incluso juntarse en casa y orar, ¿verdad? Y puede sentir la presencia de Dios, pero no podemos olvidar del etíope, del que está en el desierto. No nos podemos olvidar de aquellas personas que están ahí fuera, que Dios está preparando su corazón. Hay personas a las cuales Dios está preparándole. Pero dice la palabra de Dios, ¿cómo van a huir si nadie les predica? ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo van a escuchar el mensaje que trae vida si nadie va y les anuncia el Evangelio? ¿Y cómo van a ir, verdad? ¿Cómo le van a predicar si no fueren enviados? El Señor nos envía a cada uno de nosotros. Por eso Isaías escuchó la voz de Dios. ¿A quién enviaré? Isaías no pensó, no miró para un lado, dijo, Señor, envíame a mí. Quizás tenga personas mejores que yo, quizás hay gente más preparada, yo no lo sé, pero yo quiero ser uno de los que vayan. Envíame a mí, Señor. Y nosotros oramos fielmente a la oración de Jesús. Jesús nos dijo, orad por los obreros, que Dios envíe obreros. Y nosotros oramos, Señor, envía obreros, envía obreros. Y decimos, estoy obedeciendo al Señor porque estoy orando para que envíe obreros. Pero ¿por qué no también le dice, Señor, envíame a mí? Envíame a mí, Señor. Si tienes algo mejor, pero envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Entonces yo quiero lanzarte un reto en esta tarde. ¿Cuánto le gustan los retos? Vamos al desierto. ¿Cuántos van al desierto?
Venga, amén, amén, gloria a Dios. Hermanos, como decía también ayer en la asamblea, y vamos a seguir diciéndolo, tenemos que crear una mentalidad no tanto de ser personas consumidores, sino personas que dan, que dan. Porque aquella persona que ha venido a Cristo y ha entendido, si ha venido a Cristo y has entendido lo que significa la salvación, habrás entendido todas las promesas. Algún día daré una enseñanza, una prédica sobre todo lo que un creyente tiene en Cristo. La Biblia habla continuamente de la gracia, habla de que estamos juntamente con Él sentados, habla de que junto con Él hemos muerto, hemos resucitado, habla de las promesas, todas las promesas son sí, amén en Cristo para el que cree. Hay una vida abundante, o sea, el creyente lo tiene todo. Tiene todo, tiene a su disposición al Espíritu Santo día y noche, cada minuto. Puede acudir a Él, el Consolador, el que fortalece. Tiene la palabra de Dios, tiene la esperanza, tiene las promesas. Y venimos a la iglesia como a veces como no teniendo nada, esperando que alguien ore por nosotros, que es lícito. Y claro que necesitamos oración, necesitamos ser ministrados. Pero eso, tenemos que tomar todo eso y decir, tengo lo que necesito tener, voy a ir afuera, voy a hablar del Señor, voy a ministrar a otro, voy a orar por otro, voy a predicar el Evangelio, voy a compartir lo que Dios me ha dado a mí. A Jesús dice la Biblia que le seguían las multitudes. Había momentos donde Jesús no tenía tiempo ni para comer y las multitudes le seguían, le apretaban, había miles de personas donde estaban siguiendo para escuchar el mensaje. Y Jesús era en verdad un predicador, un profeta, el Hijo de Dios, enviado no solamente para multitudes, sino para personas individualmente. Le dijo a este hombre, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre de este, un nombre raro, el que estaba encima de la higuera. Zaqueo, ¿no? Zaqueo, bájate de ahí, de la higuera, porque estaba subido el pobre, era bajito, quería ver a Jesús. Bájate de ahí porque es necesario que hoy entre en tu casa. Y Jesús, vemos continuamente en los evangelios como Jesús entraba en los hogares, en las casas, de manera individual para hablarle a uno. Y Jesús dice que llega a Gadara. Llega a Gadara y había solamente un hombre allí. No había un multitud, había un hombre endemoniado, atado por demonios, por cadenas que rompían. Y Jesús va a aquel hombre a liberar a aquel hombre de los demonios porque le importa a esa persona. Entonces Jesús, ¿verdad? Es un Dios de multitudes. Es un Dios también individual donde quiere salvar a cada uno de manera particular. Pero hermanos, a veces tu vecino, tu vecina, un familiar tuyo, la única manera en quizás que la que va a escuchar el Evangelio es a través de ti. Quizás va a ser la única oportunidad que él tiene para escuchar el Evangelio, va a ser que tú le hables. Y si nosotros no le hablamos, quizás se pierda sin haber tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Quizás se pierda sin haber tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Y tenemos que hacer un compromiso con Dios. Y ahí es donde quiero terminar esta tarde. Yo quiero lanzarte un reto, que pienses en uno. Piensa en uno, en una. Piensa por un momento en una persona. Que tú digas en este año, con que gane a uno, si en este año consigo ganar a uno para Cristo. Y ya no ganarlo porque no puedo salvarlo yo, sino por lo menos compartir el Evangelio, tomar carga por él, orar todos los días para que esa persona de una u otra manera reciba el Evangelio. Señor, abra su entendimiento, buscar oportunidades para poder hablar el Evangelio y darle un discipulado. ¿Se imagina si cada uno de nosotros ganásemos a uno y pudiera venir a la iglesia, a esa persona? El año que viene no cabemos en este lugar. Y ya no porque quepamos, sino porque se llena, que decía que se multiplicaba el número de los discípulos. Con razón se ven hombres como Felipe, como Esteban, que no paraban de predicar el Evangelio. Mujeres, hombres llenos del Espíritu Santo que salían y predicaban el Evangelio. Así que piensa en uno. Yo quiero que pienses en uno en esta tarde. Incluso que cuando te vayas a casa, lo escribas en un papelito. Ese uno o una, esa persona, escríbelo en un papelito. Y dice, Señor, me voy a proponer orar por esta persona. Y si eres ambicioso, ambiciosa y quieres orar en vez de por uno, por dos, por tres, gloria a Dios, ¿verdad? Pero por lo menos uno. Piensa en ese etíope, piensa en ese que está en el desierto, en ese que está en la casa que le dice buenos días, todo va bien, sí, todo va bien, pero está sufriendo un infierno que nadie lo sabe. A veces en el hogar las apariencias engañan. Uno va por la calle, ve a una persona con traje, con corbata, incluso con un buen coche, y uno dice, wow, qué bien le va la vida. Y lo que está viviendo en su corazón, en su matrimonio, en su familia, es un infierno. Le falta que la luz del Evangelio venga, ¿verdad? Y traiga esperanza. Entonces, piensa en uno, escríbelo en un papel. Y vamos a hacer una cosa, vamos a tomar ese papel, no ahora,
pero escríbelo, guárdalo en tu corazón, en tu mano, en tu cartera, esa persona. Y cuando vengas el martes, trae ese papel y vamos a poner una urna, vamos a poner un lugar y vamos a poner todos los nombres que estamos pensando, orando para evangelizarle. Y cada martes vamos a orar. Y cuando sea la vigilia, vamos a orar. Y como iglesia vamos a orar, Señor, por ese uno que está en el desierto. Envíanos, danos la oportunidad, danos el momento para sembrar una palabra. ¿Quién sabe si Dios, ¿verdad?, comienza a orar en esas vidas? El milagro más grande, aunque queremos sanidades y milagros, el milagro más grande es que alguien pase de muerte a vida. Porque decía, y termino con una frase, creo, no me acuerdo, perdonan los teólogos si me equivoco, pero había una frase, creo que era de San Agustín, una frase más, una anécdota, creo. Dice que había, no me acuerdo si era San Agustín, ¿no?, pero bueno, lo importante es la anécdota. Había una persona paseando por la playa y estaba la playa llena de estrellas de mar. Se habían salido de la playa, estaban muriendo ahí fuera del agua. Miles de estrellas de mar. Y había un niño allí agarrando una estrella y la tiraba al mar. Iba más adelante, agarraba otra estrella y la tiraba al mar. Había miles, no se veían, de las miles que habían estrellas. Y el hombre aquel que estaba paseando viendo al niño se acerca y le dice: ¿qué estás haciendo? Estoy salvando estrellas. Dice: pero son tantas, no puedes salvarlas a todas. Y el niño se agacha de nuevo, agarra otra, la tira al mar y dice: no, a todas no, pero a esta le he cambiado la vida. ¿Quién sabe si una persona se convierte a Cristo? Si una persona se convierte a Cristo, wow, te aseguro que cuando vayas al cielo, la primera persona que te va a abrazar va a ser Jesús. La segunda, seguro que va a correr a abrazarte, va a ser esa persona a la cual tú le hablaste del Evangelio. Va a decir: gracias por hablarme, gracias por orar por mí, aun cuando fui terco, aun cuando te rechazaba, aun cuando no quería saber nada de ti ni del Evangelio, pero insististe en orar por mí. Vale la pena. Así que, hermanos, avivamiento, sí, queremos avivamiento. Y seguimos orando por un avivamiento. Seguimos orando por cultos donde Dios se mueva de gloria, donde nos dé la tentación de decir: hagamos una enramada, cierra las puertas, que nadie salga, ¿verdad? Pero que no perdamos de vista el propósito. El propósito sale de fuera. Y por eso, hermanos, estamos pensando en lo que ayer hablamos, en poco a poco. No se asuste, no vamos a cambiarlo todo, pero poco a poco vamos a ir llevando a la iglesia a la ciudad. Por eso dentro de poco iremos anunciando con tiempo, volveremos a los hogares, los jueves, solamente los jueves por ahora. Volveremos a los hogares, abriremos hogares. Nuestra idea es abrir cuanto más hogares posible, no abrir por abrir. Preparados, capacitados, tendremos formación de los obreros, capacitados, hogar donde podamos reunir a la iglesia, hombres, mujeres. Hay material para niños, atenderemos también a los niños. Estamos pensando en eso. Aún no estamos hablando todo con el equipo porque no hemos comenzado a hablarlo ni a gestionarlo, pero está ahí en mi mente, intentando tener el tiempo para poder hablarlo primeramente, por supuesto, con el equipo de apoyo, pero vamos a trabajar en los hogares. ¿Para qué? Para que toda la iglesia sea atendida, pastoreada, no solo atendida, pastoreada, para poder tener diferentes hogares por toda la ciudad. Se imagina hogares en Carrús, en Los Palmerales, en el Toscar, en San Antón, en Aspe, claro que sí, en todos lugares, ¿verdad? En nuestra Judea, nuestra Samaria, hasta la última tierra. Pero imagínate qué tremendo sería cuando alguien nos pregunte de repente: oye, ¿y la iglesia de la Gran Cosecha cuándo tiene culto? Todos los días. Todos los días, lunes a domingo. Pero ¿cómo es posible que todos los días, en cada lugar de esta ciudad, hay una casa abierta donde se predica el Evangelio? Donde hay alguien que va a atenderte, donde hay alguien que va a orar por ti, donde va alguien, tú vives en el Toscar, ahí hay 3 cajas abiertas, puedes ir a cualquiera de ellas, van a atenderte, van a enseñarte, van a discipularte, te van a guiar, van a orar por tus necesidades. ¿Se imagina? Entonces, eso es lo que queremos, hermanos. Entonces, en principio vamos a empezar con los jueves. Y ahí hasta ahí voy a hablar, porque si ya hablo de los martes, la gente dice: ¿esto qué está pasando aquí? ¿Verdad? Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces, pero vamos a dar formación. Y queremos conducir a la iglesia en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuanto más reuniones tengamos, o sea, cuanto menos reuniones tengamos entre semana, más tiempo tenemos también para cumplir un poco el llamado que creo que la Biblia menciona hacia los pastores, hacia los ministerios, que es formar a los obreros. Tener más tiempo entre semana para formar obreros, para tener tiempo de formación, para capacitar a aquellos que están saliendo fuera, que están pastoreando, que están cuidando, que están discipulando, etcétera, etcétera. Entonces, tener tiempo entre semana para formar obreros, para capacitar, ¿para qué? Para enviar, abrir hogares. Un líder,
o un obrero de hogar de conexión con un Timoteo que está aprendiendo. Llega un momento donde crece ese hogar, no se divide, sino que se multiplica en otro hogar. Ese Timoteo toma ese liderazgo de esa casa, levanta a otro Timoteo y vamos, pum, pum, pum. Y eso es lo que queremos. Queremos llenar esta ciudad del Evangelio. Queremos, ¿verdad?, que como se cumpla la palabra de Hechos que dice en capítulo 5, versículo 42, todos los días, en las casas y en el templo, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que, ¿cuántos se comprometen a orar y evangelizar a una persona? ¿Te comprometes o no? No te comprometes conmigo. Es un compromiso con Cristo. De hecho, es que Cristo nos comprometió ya. En el momento que tú recibes a Cristo, te has comprometido. Entonces, apúntalo en tu papelito, llega a la casa de esa persona y tráelo el martes. Si no puedes el martes, el domingo que viene, vamos a ir poniendo esos papelitos de esa persona en un lugar para orar cada domingo. Vamos a hacer una oración. ¿Qué nos cuesta hacer una oración? Un minuto, orar una oración por esas personas. Los martes, orar por esas personas. La vigilia, vamos a orar por esa persona. Y ahí va a llegar un momento donde Dios te va a abrir la oportunidad y le vas a poder presentar el Evangelio. Póngase de pie, voy a pedir al grupo alabanza que me acompañe. Terminamos. Gloria a Dios. Queremos, hermanos, ganar al etíope. Queremos ganar, sea etíope, sea español, sea inglés, también los italianos, no importa la nación, ¿verdad? Sea de Aspe también, ¿verdad? De donde sea, ¿verdad? Para Cristo. Todas las personas que vengan a esta ciudad, sea musulmán, sea lo que sea, da igual, todos el Señor los ama, cada uno de ellos, pero hermanos, tenemos que comprometernos. Nada sucede si no hay un compromiso, no es por casualidad. Hay que ser, ¿verdad?, decisivos. Hay que decir, hay una persona, me voy a enfocar en esta persona, como mínimo esta persona, y voy a orar, Señor, dame la oportunidad. Dame la oportunidad. Y en el momento que vea la oportunidad, Dios va a abrir la oportunidad. Dios va a escuchar tu oración, te va a abrir la oportunidad, la va a poner en tu camino, te va a decir, ahora es el momento. Vas a escuchar esa voz del cielo como Felipe le diga, acércate a Él. Y ahora vas a decir, Señor, aquí está la palabra. Y quién sabe si el próximo domingo o el siguiente vienes por aquí y dices, pastor, quiero presentarte a alguien que he traído. ¿Quién sabe? Hermanos, somos llamados a ganar almas para Cristo. Así que gloria a Dios por el avivamiento, pero gloria a Dios por el desierto. ¿Ven? Vamos a cantar un cántico y vamos a terminar con esto. Y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos hable, nos capacite, ponga pasión en nuestro corazón por las almas. Gloria a Dios. Y el martes estaremos orando por tus necesidades, por la iglesia y por estas personas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, soberano Dios. Te damos gracias, Señor, por tu presencia prometida y manifestada en nuestras vidas. Tú siempre estás ahí, aun cuando no podemos sentirte, no podemos verte, pero siempre estás, porque tú lo prometiste. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias por esa promesa cumplida. Estás con nosotros por medio del Espíritu Santo, por la noche, por la mañana, por la tarde, cuando te sentimos, cuando no te sentimos, cuando pasamos pruebas, dificultades, siempre estás con nosotros. Señor, pedimos una vez más que la presencia del Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Bautízanos con poder, con tu presencia. Capacítanos como oraban los apóstoles cuando fueron amenazados. Señor, danos de nuevo para predicar el Evangelio. Y que, Señor, mientras prediquemos, tu mano se extienda para hacer toda clase de prodigios, milagros, señales, Señor, a través de la iglesia. Cada uno de los que están aquí, Señor, están capacitados. Si tienen al Espíritu Santo, tienen la capacidad de poder predicar, hacer discípulos, sanar enfermos. Señor, que seamos una iglesia, Señor, que predica el Evangelio. Pone en nuestro corazón una persona. Señor, pone en nuestra mente, en nuestro corazón, esa persona que está en ese desierto, necesitada de escuchar una palabra de fe. Que ninguno de los que estemos aquí nos quedemos sin orar por alguien, sin predicarle a alguien, por un reto en nuestro corazón. Háblanos, Espíritu Santo, que sea tu voz hablándonos, Señor. Pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Este es mi deseo, Sí, Señor. honrarte a ti con todo mi ser. Te
Amén. Terminamos este tiempo. Dile al Señor, este es mi deseo, honrarte a ti, Señor. Dile, Señor, envíame. Con todas Háblame. mis Capacítame. fuerzas. Despierta la pasión. Dile, Señor, quiero ser un ganador de almas para ti, Señor. Aleluya. Mi adoración. Sí, Señor. Eres tú. Señor, dile, me rindo delante de ti. Yo rindo mi vida delante de ti, Señor. Hoy te rindo mi Oh, sí, ser. Señor. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón, Jesús. Yo Gloria a vivo Dios. para ti. Yo vivo para ti, Señor. En cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Aleluya, aleluya. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu Hoy obra, te Señor. rindo mi ser, te doy mi corazón. Cumple tu propósito en mi vida, Señor. Yo vivo para ti. Y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Así es, así sea. Señor, encuentra en nosotros personas rendidas a ti, dispuestas a escucharte y a ser fieles en el servicio, en el avivamiento, en el desierto, en todo lugar que tú puedas contar con nosotros. Que no falte un creyente, un discípulo dispuesto a predicar el Evangelio, Señor. Oh, papá, gracias, Señor. Amén. Pues nos vemos el martes para orar por esa persona a la cual le vamos a predicar. Amén. Dios te bendiga. Aprovecha para saludarte y recuerda que al final, por familias, ¿verdad?